Entonces, si tenemos presente esa ecuación, cuando queremos saber qué es el patrimonio viene a ser el factor residual, producto de la diferencia entre activos y pasivos, que viene a representar qué cosa, las obligaciones con o hacia los accionistas. ¿Qué encontramos entonces en estas cuentas? ¿Cómo vamos a utilizarlas? Tenemos capital social, capital adicional, como les decía, que se va a registrar en ambas cuentas. En ambas cuentas se va a registrar en capital social, porque usted va a encontrarse unas acciones de la empresa, ¿no? Pero las acciones, no se olviden, representadas en valores monetarios. Ustedes nunca van a encontrar como parte de la información financiera en uno de los estados financieros que diga la empresa tiene 5.000 acciones o tiene 5 edificios. No. Lo que van a encontrar es como activo fijo, dirán la empresa tiene activos fijos valorizados en 5 millones de soles, que está compuesto por edificios, por vehículos, por equipos de cómputo, etc. La empresa cuenta con acciones valorizadas en 300.000 soles, ¿no? Cuyo valor nominal es de un sol, es de un sol 20, es de 0.80, etc. Bueno, siempre va a estar presentado en temas económicos, en valores económicos. Entonces, el capital social lo que van a encontrar es esa representación económica del total de acciones que tiene la empresa. ¿Cuándo usarán, por ejemplo, esta cuenta de capital social? El día que, como decíamos en clase pasada, si como salón creamos una empresa y cada uno aporta un sol y por ese sol recibe una acción, en el día que constituimos la empresa, tendremos que hacer un registro contable en el cual, ¿qué recibe la empresa de nosotros? Efectivo, ¿no? O lo que sea que hayamos aportado, por el equivalente a la acción que estamos comprando. Porque un socio puede aportar a la empresa o efectivo, o existencias, o activo fijo. Es lo usual. Por ahí, algunas veces, nunca he visto, he escuchado, que se ha permitido que aporten cuentas por cobrar. Pero eso creo yo que es muy delicado, porque ¿qué pasa si tú recibes acciones de una empresa, producto de un aporte de cuentas por cobrar, y al final esa empresa nunca puede nunca puede hacer la cobranza de ese derecho que le ha cedido? Es un poco raro, ¿no? Que te vuelvas dueño de la empresa sin haber dado técnicamente nada. Entonces, centrémonos principalmente en los tres: efectivo, existencias y activo fijo. Nosotros entregamos uno de esos tres, entonces se va a registrar en la empresa una de esas tres cuentas como activo, e inmediatamente la empresa lo que hace es emitir acciones. Y estas emisiones de acciones se va a reflejar en esta cuenta del patrimonio, capital social. Alguien me dice, profesor, pero si capital social y luego escucho capital adicional, me suena que es lo mismo, y al decir adicional, me suena que es los siguientes aportes que hagan los accionistas. ¿Entienden también lo mismo más o menos? Sí, pero con una precisión. No es que cada vez que exista un aporte de parte de un nuevo aporte del accionista, por default siempre se va a registrar. Sí y no. Porque esta cuenta va a funcionar como una especie de cuenta puente, transitoria. ¿En qué sentido? Estamos el último día del mes y llega un compañero y decide comprar o hacer un nuevo aporte porque quiere más acciones de la empresa. Y ese día hace nuestro aporte. La empresa recibe el efectivo, ¿no? Sin embargo, como él, digamos, se animó tarde, quiso hacerlo ese día y se presenta en la tarde y recién nos entrega el dinero en ese momento, ustedes saben que hay todo un tema notarial para registrar la acción. Y eso no se hace en una cuestión de horas. Toma un tiempo. Entonces, se acabó el día, no se emitieron las acciones a nombre del nuevo accionista, o las acciones adicionales para este accionista que ya teníamos. Entonces, mientras no se hayan emitido esas acciones, no podemos decir que tenemos un capital social nuevo. Lo voy a tener que reconocer en esta cuenta de capital adicional, de manera temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que esas acciones hayan sido regularizadas y emitidas a nombre del accionista. En ese momento, recién voy a sacar lo que he registrado en nuestra cuenta de capital adicional para pasarla aquí.
en la cuenta de capital social. Por eso le decía que esta es una cuenta de transición temporal. Es un respectivo de capital adicional, la primera vez de capital. Correcto. Luego tenemos el excedente de revaluación. El excedente de revaluación es ese mayor valor que va a tener un activo fijo producto de una revaluación. ¿Qué es una revaluación? Contablemente se permite que los activos fijos de una empresa, siempre que la empresa tome esa política de revaluarlos, de volver a determinar su valor vía una tasación, cada periodo de tiempo, cada 1, 2, 3, 4 o 5 años, lo que estime la empresa. Entonces, ese mayor valor que se genere en una tasación, ¿qué va a hacer? Por un lado, va a incrementar el valor de este activo fijo, y como hemos dicho que toda transacción económica que se refleja contablemente, mínimo tiene dos efectos, ¿verdad? Uno es reconocer que crece el valor del activo fijo, y ese mismo valor lo voy a ver reflejado ¿dónde? También en el excedente de revaluación en el patrimonio. Y lo voy a ir acumulando ahí. ¿Qué pasa si luego de 3 años que me toca tasar nuevamente ese activo, al tasarlo, llego el informe de tasación me dice que ahora el valor ha disminuido? Porque podría darse, ¿no? Ese efecto hacia abajo también se ajusta contra esta apuesta. Luego tenemos la cuenta de reserva legal, que si bien es una cuenta contable, nace de una data legal, que es en la Ley General de Sociedades. Y si lo podemos poner súper sencillo, ¿qué tendría que ser esta reserva legal? Es esta reserva que por ley te dice que tienes que constituir sobre la utilidad que genera la empresa humana. En términos más sencillos, podríamos decir como que es ese guardadito que tú haces por si acaso ante cualquier evento futuro negativo que suceda. Eso es una reserva legal. ¿Y qué te dice la ley? Que tienes que constituir cada año el 10% de la utilidad del ejercicio como reserva legal. Siempre que tengas utilidad, el 10% de esa utilidad se reconoce como reserva legal anualmente. Pregunta del millón. ¿Ustedes creen que la ley haya contemplado un tope o puedo acumular reservas legales infinitamente? Creo que hay un tope. Hay un tope. La ley definió que esa reserva legal tú puedes ir acumulándola, pero máximo hasta constituir el 20% de tu capital social. O sea, lo que tú acumules como reserva legal, si bien todos los años tienes que constituir 10% de tu resultado del ejercicio, todo lo que se ha venido acumulando no debe superar el 20% de lo que tienes aquí como capital social. ¿Qué pasa si tú este año estás constituyendo reserva legal y si constituyes el 10%, superas ese 20%, lo que vas a tener que hacer es solamente constituir reserva legal por el importe máximo que podrías reconocer ese año sin que te vueles el tope del 20%? Aquí. Muy rápido se dificulta. 73, 76. Después les voy a compartir este Excel para que lo puedan ver también. ¿Qué tenemos en este ejemplo que les decía de reserva legal, no? Ya sabemos que el 10% de la utilidad se calcula anualmente como reserva legal. Ya les he comentado que el máximo reserva legal que pueden tener acumulado es el 20% del capital social. Entonces veamos con el ejercicio. La empresa cuenta con un capital social de 100.000 soles al 31 de diciembre del 2018. Una utilidad del ejercicio, del periodo del año 2019 hasta el año siguiente,
de 30.000 soles y una reserva legal acumulada a diciembre de 2018 de 2.000 soles. ¿Cómo hacemos los cálculos? Tenemos que constituir la reserva legal en 2019. Entonces, a los 30.000, que es mi utilidad del año 2019, le calculamos 10%. 3.000 soles de reserva legal tengo que constituir este año. ¿Cuánto sería mi reserva legal acumulada a diciembre de 2019? Sería los 2.000 que tenía hasta el 2018 más los 3.000 que acabo de calcular, lo cual me da 5.000. Ya hice eso, tengo que validar que no supere el tope. Si mi capital social en 2018 era 100.000, y no me hablan nada de de algo que modifique el capital social al cierre del 2019, asumimos que el capital social se mantiene. ¿Cuánto es el 20% de 100.000? 20.000. ¿Supera mi reserva legal acumulada los 20.000? No, no tenemos ningún problema, no hacemos nada más. ¿Qué pasa cuando supere? Mi capital social otra vez sigue siendo 100.000 en 2018. La utilidad de este año 2019 ahora es de 120.000 soles. Y mi reserva legal a 31 de diciembre de 2018 ahora es de 10.000. Son los nuevos datos. Calculo la reserva legal de este año. 10% de 120.000, 12.000. Sumamos la reserva legal acumulada hasta diciembre de 2018, más la que hemos constituido este año, 12 más 10, 22.000. Pero hacemos el cálculo del tope de reserva y el 20% de 100.000 es 20.000. Tenemos un exceso, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Al momento de registrar la nueva reserva que estás constituyendo, no vas a registrarla por los 12.000 que te sale el producto de aplicar la ley como está. Tendrías que constituir por un importe menor. ¿Qué importe menor? 8.000, ¿verdad? Porque es lo ese es el importe, sí. Es el importe que te falta, no, por 10.000, porque la reserva legal acumulada es de 10.000, porque es el importe que nos falta para poder llegar hasta el tope que es de 20.000. No podemos constituir más reserva legal de 10.000 si no volamos. Eso es lo que se tiene que hacer, ese pequeño cálculo con esa validación antes de registrar el importe que estaba por constituir como reserva legal. Porque como les digo, la ley civil nos exige que generemos esta reserva legal. También nos dice hasta dónde máximo puede ser acumulado. Ahora, ahí entran dos tratamientos, porque hay algunas empresas que lo que hacen es, ok, yo solamente debería constituir máximo 10.000 este año, entonces solo constituyo 10.000. Y los otros 2.000 no lo son. Se va a seguir quedando como parte del resultado final. Pero otros dicen, no, yo ya separé 12.000 que van a ser como reserva, ok, voy a dejar 10.000 como reserva legal y los otros 2.000 lo voy a mantener como reserva, pero bajo el nombre de una reserva voluntaria. Y eso es válido también. La diferencia va a ser que hacer una reserva voluntaria no va a ser como en la reserva legal, que es el único utilidad, va a ser el momento en que la empresa se encuentre en problemas económicos, técnicamente temas de quiebra, sino que esa reserva voluntaria la va a poder utilizar cuando la empresa lo considere para lo que cree, porque ya la reservó ahí y es voluntaria.
Y luego tenemos esta última cuenta que es resultados acumulados. ¿Qué vamos a tener en resultados acumulados? Como su nombre lo dice, los resultados, sea utilidad o pérdida, que la empresa ha venido generando a lo largo del tiempo, hasta la fecha que estamos presentando el estado de situación financiera. Por eso se llama resultado acumulado. ¿Y cómo se compone este resultado acumulado? ¿O cómo lo podemos separar o desagregar en dos? Resultado del ejercicio, ¿no? O resultado del periodo, que es el resultado que has obtenido este año, sea utilidad o sea pérdida, y resultados de ejercicios anteriores. O sea, la utilidad o pérdida que la empresa ha obtenido al 31 de diciembre del año anterior. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden, lo habíamos dicho en las clases pasadas, que aquí solo tenemos activos, pasivos y patrimonio. ¿De acuerdo? Y que en el estado de resultados solo teníamos ingresos y gastos. Pero, ojo, dense cuenta de ese detalle. Si estamos diciendo que aquí tenemos el resultado del ejercicio, en otras palabras lo que estamos señalando es que dentro de este patrimonio y dentro del resultado acumulado, voy a tener el neto de lo que obtenga en este estado de resultados, sea utilidad o sea pérdida. Al final, cuando armemos un estado de resultados, esa última línea que me muestra la utilidad o la pérdida del ejercicio, siempre lo voy a tener que llevar luego a mi estado de situación financiera, ¿no? Al patrimonio, específicamente dentro de la cuenta de resultados acumulados. Ahí va a estar incluido ese neto, pero solamente es para la presentación, ¿de acuerdo? Ahora, es el estado de resultados. Este es el último teoría, tranquilos, ya de ahí vemos práctica más, para que no los aburra tanto. El estado de resultados, aún hasta fines del 2026, va a mantener esta estructura. Y esta estructura tenemos que cumplir. Entonces, siempre cuando vemos el estado de resultados, vamos a ver que tenemos 4 niveles de utilidad. Utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad del impuesto y utilidad del ejercicio o utilidad del periodo. Ahora, es utilidad entre comillas, porque incluso desde acá ya te puede salir pérdida, ¿no? Es utilidad o pérdida en cualquiera de los casos. ¿Qué tenemos en estas cuentas? ¿Qué registramos? Como les dije, el estado de resultados nos va a mostrar los ingresos y gastos de la empresa en un periodo de tiempo específico, ¿no? Va a mostrar cuentas de ingresos y gastos. ¿Qué cuentas de ingresos tenemos? Vamos a tener 3 cuentas de ingresos que están en rojo. Las ventas netas, cuenta de ventas, cuenta de otros ingresos y de ingresos financieros. ¿Qué muestra cada uno? Cuando utilizamos la cuenta de ventas, lo que vamos a registrar es el ingreso que ha generado, las ventas que hizo la empresa y que están relacionadas con el giro del negocio. Si nos dedicamos a vender proyectores y equipos tecnológicos, toda venta, sea al crédito o al contado, producto de vender un equipo tecnológico, se va a reconocer en esta línea de ventas. ¿Qué pasa si vendemos algo que no tiene que ver con el giro del negocio? Como decíamos en la clase pasada, vendemos ese estante que teníamos en un rincón, y que el estante no es un equipo tecnológico. Ese ingreso lo tengo que reconocer, por supuesto, pero al no ser parte del giro del negocio, se reconoce aquí como otros ingresos. ¿De acuerdo? Profesor, y siempre va a tener que estar así en cuenta de ventas todo lo que te resta de giro al negocio. Siempre. Sí. Ninguna otra Correcto. O sea, ahí tiene que ver mucho que ver con el negocio. Como que, por ejemplo, si lo hacemos en banco, yo voy a reconocer en ventas
los intereses que cobra el banco, porque es como quiere el negocio. El modelo dijo que desde el 2016 se A partir del 2027 va a cambiar un poco la estructura, por una nueva norma que ha salido. ¿Cuál norma? La NIF 18, que cambie un poco la estructura y la vas a hacer más parecida al estado de flujos de efectivo. Ya. Luego, ¿qué otro tipo de ingreso creen que tenga una empresa? Aparte de los que genera producto de las ventas que ha hecho. creo que el ingreso de parte de esa meta directa. Inversiones, ok. El ingreso por inversión normalmente está asociado a un interés que recibes, ¿correcto? Correcto. ¿Qué más, aparte de las inversiones? Alguna cuenta por cobrar también podría ser, ¿verdad? Porque le has, pero una cuenta por cobrar en qué sentido, porque la cuenta por cobrar, si tú le has prestado o vendido el crédito a alguien y has acordado que haya un interés que te tengan que pagar, ese interés para la empresa también sería un ingreso, un ingreso, ¿verdad? ¿Y dónde reconoceremos este tipo de ingresos que están asociados a los intereses en ingresos financieros? Sea producto de inversiones, sea porque es el interés que me va a pagar el banco por mis cuentas de ahorro, por mis depósitos a plazo. Esos intereses que gana la empresa se registra como ingreso financiero. Y esos son los tres conceptos de ingresos que vamos a manejar en un estado de resultados. ¿De acuerdo? Después, el resto de cuentas son de gastos. Entonces, de cuenta de ingresos, cuenta de otros ingresos. Tenemos cuentas de ingresos son tres: ventas, otros ingresos e ingresos financieros. Sí. Ahora, en cuentas de gastos tendremos. Estamos viendo que tenemos el costo de ventas, por ejemplo. ¿Qué es el costo de ventas? El costo de ventas es el costo de la mercadería que estamos vendiendo. ¿Qué me refiero con esto? Si que nosotros vendemos, por ejemplo, los ventiladores en 1.000 soles, el ventilador costó fabricarlo, o cuando lo compramos previamente, ¿nos costó también 1.000 soles? No, ¿verdad? Nos costó más. No menos. Menos. Para que haya una ganancia. Exacto. Entonces, como queremos que haya una ganancia, si yo lo vendo en 1.000 soles, es porque me costó un importe menor. 200, 300, 400, 500, 600, hasta 900 soles. ¿Correcto? Eso que te costó, porque sea que lo compraste a ese precio, o porque tú es lo que estás incurriendo en su fabricación, es lo que se reconoce como un costo de venta. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque no olviden que cuando hacen un movimiento contable, salud, lo que ustedes buscan es reflejar la transacción lo más transparente posible. Entonces, si yo realizo una venta, tengo que reconocer el ingreso y también tengo que reconocer el costo por separado. Nunca, tengan presente, nunca hagan un asiento en el cual ustedes reconozcan de manera directa la ganancia, ¿no? Porque eso al final distorsiona la información financiera. Porque la ganancia no es el total del ingreso, es el total del ingreso. Y si reconoces solamente la ganancia, no vas a reconocer luego costos. Y si reconociste costos, ya cambiaste incluso el resultado que puedas generar en el periodo. Entonces siempre vamos a reconocer por separado total de ingreso contra el costo de venta asociado a la sociedad. Entonces aquí lo que vemos hasta la parte de costo de ventas es: inicialmente tengo una venta bruta, es la venta tal cual la he realizado. Luego puede darse un caso que un cliente nos haga una devolución, ¿no? Porque tal vez hubo un error o una falla con el producto. O simplemente porque yo le ofrecí, si es que tú me pagas antes de la fecha pactada, te puedo hacer un descuento. Ese tipo de situaciones se va a registrar en la cuenta de devoluciones y descuentos sobre ventas. El neto de esos dos, ¿qué me da? Ventas netas, que es lo que hemos descrito. A esas ventas netas le vamos a quitar ese costo de venta para recién llegar al primer nivel de utilidad, que se llama utilidad bruta. A esta utilidad bruta luego le vamos a quitar unos gastos y otros. Unos gastos e ingresos. ¿Cuáles son? Gastos administrativos y gastos de ventas.
Y como su nombre dice, son gastos que están relacionados, uno, con la gestión administrativa de la empresa y otros gastos vinculados a la venta. Ahora, estos gastos también se les conoce como comunes, porque habrán gastos que tendrán componente mutuo. ¿Qué podemos encontrar como este tipo de gastos, por ejemplo? Si yo les digo, el gasto del personal, el gasto del área legal de una empresa, ¿eso será un gasto administrativo o será un gasto de ventas? El gasto del personal de ventas, de los vendedores, ¿será un gasto administrativo o un gasto de ventas? De ventas. Si les digo gastos en publicidad, están en cada tema de ventas, porque la finalidad de esos desembolsos por concepto de publicidad es para poder lograr un mayor aumento de ventas. Es un gasto de ventas. Ahora yo les digo, hemos visto, ¿quién recuerda qué era la depreciación? Cuando se devalúa. ¿Qué pierde de valor? ¿Cómo así? Que pierde O sea, la depreciación es la pérdida de valor, perfecto, pero la pérdida de valor ¿de qué? Del efectivo. No, ¿Y de qué puede estar de acuerdo? El producto puede ser existencia, puede ser activo fijo, de tus existencias, ¿no? ¿no? De tu activo fijo. La depreciación, recuerdan, es la pérdida de valor de los activos fijos, así como la amortización era la pérdida de valor de los intangibles. Entonces, ¿qué pasa? Estamos diciendo que la amortización es pérdida de valor del activo fijo. Yo les digo, ¿qué pasa si tienes gastos de mantenimiento? Te dicen, la empresa tiene gastos de mantenimiento por 1.000 soles. Estamos en un ejercicio haciendo en clase. Pero en ningún momento les especifico si es que este mantenimiento, perdón, si le digo solamente gastos de mantenimiento, ¿ustedes cómo lo clasifican? ¿Administrativo o de ventas? Administrativo. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien piensa que debería ser solo ventas? También administrativo. ¿Ok? En esos casos, por ejemplo, la información ahí es muy corta. No me permite definir si es de administración o de ventas. ¿Por qué? Un gasto de mantenimiento, por ejemplo, puede ser estos pupitres, ¿no? Estos escritorios. Un gasto de mantenimiento para poder arreglarlos, ¿no? La puerta del salón para que abra y cierre bien, los ventiladores. Pero esos bienes que estamos señalando están asociados al servicio que brindas, ¿verdad? Entonces debería ser un gasto de mantenimiento asociado al tema de ventas. Pero también puede haber gastos de mantenimiento que se hace, por ejemplo, para las oficinas de personal administrativo. Entonces estamos viendo como un gasto. Hay casos en los cuales podemos decir, va a tener un componente que es administrativo y va a tener un componente que es de ventas, que va a depender mucho de la información que tengas para clasificar. Entonces, en casos como estos, que pueda que no tengan mucha información para el tema de los ejercicios que vamos a hacer, siempre en esas situaciones manéjenlo como 50-50. 50% gasto administrativo, 50% gasto de ventas. ¿Okay? Eso con fines prácticos, ¿no? En el día a día en una empresa no hacen esa practicidad. Tienen que llevar la forma mediante un control para poder identificar cuánto corresponde a uno u otro. Entonces, ¿qué tipo de conceptos de gastos podemos definir que son comunes para ambos? Estos temas de mantenimiento. Vamos a tener también el tema de mantenimiento en general. De activo fijo iba por la depreciación. Porque ustedes pueden tener depreciación que va a ser gasto administrativo y gasto de venta al mismo tiempo. Porque la depreciación, por ejemplo, es de las laptops que tengan acá el personal administrativo, ¿no? Entonces, si es que es las laptops que usa el personal administrativo, el gasto por depreciación que se va a generar es totalmente lógico que sea gasto de administración, ¿correcto? Pero yo le digo, ¿qué pasa si la depreciación es por esas Mac que tienen en los laboratorios? ¿Quién usa esas Mac? Ustedes, alumnos. Por tanto, está asociado a un tema de venta, porque es parte del servicio de educación que brindas. Entonces, el gasto por depreciación de esas Mac no la puedo reconocer como un gasto administrativo. Las tengo que reconocer como un gasto de ventas.
perdiendo impuestos. Exacto. Ventas, otros ingresos ya vimos, otros gastos. Si otros ingresos son aquellos ingresos que se han generado producto de operaciones fuera del negocio, por lógica los otros gastos también son gastos que se han generado por operaciones fuera del giro del negocio. Por ejemplo, una contingencia legal. La empresa pierde un reclamo legal y tiene que desembolsar un dinero, se genera un gasto. Ese gasto irá con otros gastos. En la empresa hubo un incendio en el almacén y se perdió la mercadería, genera un gasto. Ese gasto se reconocerá como otros gastos, ¿no? Porque no tienen que ver con el negocio. Entonces, luego, el neto entre esta utilidad bruta y los gastos e ingresos que hemos ahorita, la administración, los ingresos y los gastos, me da el segundo nivel de utilidad, que se llama utilidad operativa. A esa utilidad operativa le vamos a quitar gastos financieros e ingresos financieros. Ingresos financieros ya definimos, ¿verdad? Eran los intereses que voy a ganar, que voy a recibir, producto de qué, como dijeron, de inversiones, de mis cuentas de ahorro, de los depósitos a plazo, o algún interés que cobre algún cliente porque le hice un préstamo o porque le vendí el crédito financiado a algo. Pero es interés, ¿no? Y en el gasto financiero es lo contrario, no es el interés que voy a ganar, sino el interés que me están cobrando, que para mí va a representar una pérdida, un gasto. ¿Cuál es ese? El ejemplo más claro, los bancos. Si el banco me presta plata, no es gratis, ¿verdad? Me cobra un interés. Ese interés que el banco nos está cobrando por el préstamo que nos ha otorgado, se va a reconocer como un gasto financiero. ¿Qué más vamos a reconocer como ingresos y gastos financieros? Las diferencias de cambio, o sea, las ganancias o las pérdidas que se generen por convertir una moneda a otra moneda. Y luego, el neto de estos tres, de la utilidad operativa, ingresos financieros y gastos financieros, me va a dar el tercer nivel de utilidad, que es la utilidad antes de impuestos. A esa utilidad antes de impuestos, ¿qué se le va a restar? El gasto por impuesto a la renta. ¿Y cómo se calcula en una empresa el gasto por impuesto a la renta? De manera contable, súper directo. Utilidad antes de impuestos por la tasa de impuesto a la renta de tercera categoría, porque es una empresa. ¿Cuál es la tasa de impuesto a la renta vigente para la tercera categoría, para las empresas? 29.5%. Entonces se calcula el 29.5% de la utilidad antes de impuesto y ese es mi gasto por impuesto a la renta. La diferencia entre ambos conceptos me da el último nivel de utilidad, que es la utilidad del ejercicio, que ya es la utilidad final de la empresa, de ese periodo que se está analizando. Ahora yo les digo, ¿qué pasa si como utilidad antes de impuestos no obtengo utilidad, sino es una pérdida? ¿Creen que deberíamos calcular impuesto a la renta? No. Correcto. Recuerden que el impuesto a la renta lo que le va a grabar son las ganancias que tiene la empresa. Si tienes pérdidas, no hay ganancias que grabar. No reconoces impuesto a la renta en ese caso. ¿De acuerdo? Este es un barrido rápido de toda la parte teórica antes de ver ejercicios hasta poco hacer. Una cosita más para estar listos. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé de esto, no? Esta cuantita T. Dijimos que esto se le llama debe. Y a este lado, a ver. ¿Para qué es importante esto? Para poder hacer las reglas de registro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando tenemos una cuenta del archivo?
tenemos una cuenta del activo, si yo quiero reconocer un incremento en mis activos, voy a reconocerlo siempre por este lado, por el lado del debe. Y si tengo una cuenta quiero reconocer una disminución en mis activos, va por el lado. Eso es regla, siempre en los activos, excepto en 4 casos, o sea, en 4 cuentas. ¿Cuáles son las excepciones a esta regla? Se va a dar en la cuenta de provisión por incobrables, provisión por desvalorización de existencias, depreciación acumulada y la amortización acumulada. ¿Cómo era la segunda cosa? Provisión por desvalorización de existencias. Esas cuatro cuentas del estado de situación financiera, esas 4 cuentas del activo, si bien son activos, no se va a cumplir esta regla. Solo en estas 4. En estas 4, ¿qué reglas se va a cumplir? Las reglas que apliquen para las cuentas de pasivos. ¿Y cuál es la regla del pasivo? Lo inverso. Si en el activo aumenta por el debe, en un pasivo, ¿por dónde debe aumentar el pasivo? Si es inverso. Y disminuir por el debe. Pero hemos visto también que no solamente hay esos rubros, hay más, ¿verdad? Tenemos cuenta de patrimonio. El patrimonio, las cuentas del patrimonio se van a comportar igual que las cuentas del pasivo e igual que las cuentas de ingresos. Y el activo va a tener el mismo comportamiento que las cuentas de gastos. ¿De acuerdo? Eso es una regla, eso no tenemos que olvidar, siempre va a pasar, ¿no? Salvo la excepción que les estoy poniendo acá, que para estas 4 cuentas del activo, por más que sean activos, se van a comportar como un pasivo. ¿Y eso por qué? Porque, aquí está. ¿Se han dado cuenta que justo las 4 cuentas que les he puesto que son excepciones, las he puesto en rojo, son las únicas? Las 4 cuentas que he puesto que no cumplen esa regla del debe y la verdad en el activo son las únicas que están en rojo. ¿Por qué? Y también son las únicas, dense cuenta, que están entre paréntesis. ¿Qué significa cuando se pone un importe entre paréntesis contablemente? Que está incluyendo. ¿Por qué lo ponemos así? Recuerden la definición de estas cuentas. Todas esas cuentas representan pérdidas de valor, ¿no? La provisión por incobrable, ¿qué representa? La porción de la cuenta por cobrar que no voy a poder cobrar. O sea, lo que estoy perdiendo de esa cuenta por cobrar. La provisión por desvalorización de existencias representa lo que he perdido en una mercadería porque tal vez se malogró, porque ya está desfasado, tiene obsolescencia tecnológica, etc. Y la depreciación y amortización, pérdida de valor de activo fijo y intangibles. Al ser todos pérdidas, es por ese motivo que se presenta entre paréntesis. Por ende, cuando se muestra en el estado de situación financiera, van a estar restando. Entonces, si estas cuentas representan pérdidas, tendría sentido que estas 4 cumplan la misma lógica de las demás cuentas del activo. No, porque lo que busca es disminuir. Y si busca disminuir, yo no puedo decir que también aumenten por el debe. Entonces, por ese motivo es que su trato, su forma de reconocerlo, no sigue esto,
si no empieza a seguir esta O sea, versión. en esas 4, ahí cambia automáticamente. Siempre que tengas estas 4 cuentas, nunca vas a aplicar esto, sino esto. Y allá igual, nunca se aplica eso, sino el otro. Allá como que. En pasivo no hay. Claro, en cualquier cuenta de ingreso, cualquier cuenta de patrimonio, cualquier cuenta de pasivo, siempre vas a aplicar únicamente esto. Aquí no hay ninguna excepción. En el activo, en teoría, siempre deberías aplicar esto para todas, salvo en estos 4 casos. Si es uno de esos casos, se aplica esto. Correcto. Los 4 terros que nos quieren complicar todo. ¿De acuerdo? Entonces vamos con parte divertida. Hablemos de los aburridos. Por un lado, luego he sumado el pasivo no corriente, tengo una X que era mi pasivo corriente y tengo el patrimonio. Despejamos X a un lado y todo lo demás al otro. ¿Estamos? ¿Pasamos a otra posición? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí 6 operaciones o 6 transacciones. Necesito que, ¿se acuerdan que esto lo vimos de alguna manera en la primera clase cuando leamos el ejemplo eso del delegado o empezamos a registrar operaciones como derechos y obligaciones? La misma lógica. Les doy unos minutos y cada una de estas transacciones tienen que reflejarla aquí en esta línea, registrando donde corresponda cada dato, en la cuenta que corresponde. No se olviden que en cada transacción se tiene que cumplir la ecuación contable. Se va a cumplir una ecuación contable por esta otra, por cada una de las 6. ¿De acuerdo? Dime. La operación. En este caso es completar. Solamente Rellenar en los cuadrados que corresponden. Hemos explicado la semana pasada y esta qué significa o qué se registra, mejor dicho, en cada una de las cuentas, y ahí están las cuentas tanto del activo, pasivo y patrimonio que se van a utilizar por cada una de las transacciones. Entonces coloquen los importes en la cuenta que corresponde. No se olviden que al final, en cada transacción, se tiene que cumplir la ecuación contable. ¿De acuerdo? A ver, les doy unos minutos. Es un aporte. Si estamos hablando de aporte, ¿qué cuenta creen que deberíamos utilizar? Cuenta efectivo por Ya vamos un poquito más atrás. aportar. Si está dando aportes, quiere decir que hay un socio, Capital. ¿no?, que está entregando algo a la empresa. ¿Qué le está entregando a la empresa el socio? Por un lado, le está entregando un IME, que está valorizado en 20.000 soles, y por otro lado, le está entregando dinero. Entonces, vamos. Le estamos entregando un activo fijo que vale 20.000 soles. ¿Dónde es el activo fijo? Acá. Luego le estamos entregando 30.000 soles en efectivo. A la empresa le están dando 30.000 soles. Correcto.
¿Ahí acaba nuestro asiento o nuestro registro, mejor dicho? No. Porque recuerda, se tiene que cumplir la ecuación contable. Acá yo tengo activo 50.000, ¿es igual a 0? No. Entonces, si el socio está dando sus aportes a la empresa, ¿qué hace a favor del socio? Le da acciones. Le va a dar sus acciones. La empresa tiene que emitir las acciones. ¿Y dónde registramos, hemos dicho, las acciones? ¿El valor monetario de las acciones? ¿En cuál cuenta? Patrimonio. En el patrimonio. ¿En qué cuenta el patrimonio? En capital. En capital. Entonces voy a capital y voy a tener que reconocer 50.000. Y listo, completamos la primera transacción. O sea, efectivos existencias en este caso no. Tienes en vacío. La opción blanca. Ah, ya. ¿Estamos? Siguientes. Voluntario para la... Y existencia por 2.000, lo cual es correcto parcialmente. ¿Por qué creen que es parcialmente? Dos. Pregunta, ¿tu existencia acá está aumentando o está disminuyendo? Disminuyendo, ya. Si está disminuyendo, no se olviden de ponerle o un menos antes o ponerlo entre paréntesis. Porque si yo no veo eso, para mí está aumentando. ¿No? Entonces aquí ya me queda claro que está disminuyendo. Entonces, pero aquí aún falta corregir algo más. ¿Por qué? Yo voy a ver total de activos menos 2.000, obviando la primera parte de los 2.000, ¿no? Y en pasivo de patrimonio estoy encontrando 2.000 positivo. Menos 2.000 no es igual a 2.000 positivos. ¿Por qué? Nuevamente, cuando hagamos el registro de esta manera, aplicando ecuación contable, los gastos siempre los ponemos igual, entre paréntesis o como signo negativo. Y ahí está ok la transacción. Las dos transacciones. Bien. En la última, la misma figura. Tu cuenta por pagar está aumentando. Correcto. Porque te dicen que aún no has pagado nada, producto de 2 recibos que has recibido. Pero estás reconociendo un gasto, lo cual es correcto. ¿Qué le falta a ese gasto? Negativo. En paréntesis o signo negativo. ¿Por qué? Porque si no, lo que yo estoy viendo. Porque todavía no lo pago. Así es. ¿Ah? Porque todavía no lo pago. El tema de la deuda está acá. Pero cuando Por pagar. presentamos una transacción y a este cuadro de la ecuación contable, siempre los gastos se presentan en negativos. Porque si no lo pones negativo, ¿qué tienes? Activos es igual a 100. No, perdón, activos de 100 es 100. Activos de 0 es igual a 500 más 500. O sea, activos es igual a 1.000 de pasivo de patrimonio. No, tendríamos también que tener un 0 acá. Ahí es el tipo. Fácil, difícil. Llévate. Más ejercicio. Profesora, ¿y así va a venir en el control? Sí, venimos una vez en el control.